Bien, calculemos entonces lo que establece el ejercicio, calcular las componentes de la fuerza F1 y F2 respecto a los ejes U, V y determinar el valor de la fuerza resultante a la suma de estas dos, es decir, tenemos que calcular cómo queda expresada la fuerza F1 y la fuerza F2 en función de los ejes U, V y la suma de estas dos como tal. Entonces vamos a ver qué nos queda. Si nos fijamos, para poder representar eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que partir de una línea paralela a V que contenga a F1 y que pase por U. Entonces nos quedaría esta que está acá. De forma similar, una línea que sea paralela a U, pero que toque o que tenga contacto con V. Entonces más o menos sería algo como esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá 30 grados, ¿cierto? Tenemos acá, como dice el ejercicio, tenemos los 30 grados, aquí tenemos los 105. ¿Qué sucede? Si nos damos cuenta, partimos del siguiente hecho. Si yo tengo una determinada recta, la cual tiene un ángulo acá, un ángulo alfa, el que sea, su contrario también será el ángulo alfa. Entonces, ¿qué podemos decir? De la misma forma que yo establezco eso, sucede para estos ejes. ¿Qué tenemos entonces? De que si aquí se forman los 105, o sea, los 105 son los que se forman de este arco, entonces acá también tendremos que se formarán 105 grados. ¿Qué sucede ahora? De que acá se formará un determinado ángulo beta. Entonces vamos a ver, vamos a borrar rápidamente. Ese ángulo beta, ¿cuánto nos va a valer? ¿En cuánto va a estar? Entonces, vemos lo siguiente, entonces que ese ángulo beta, ¿cierto? Sería igual a que a los 180 menos los 30 y menos los 105. Entonces, ello nos va a dar 45 grados. Entonces ya tenemos la forma de poder representar la fuerza F1 en función de U y V. Entonces en este caso, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos esta determinada proyección, ¿cierto? Que sería la proyección FU, y aquí subiendo, ¿cierto? Tendríamos la proyección, ¿qué? La proyección FV. Entonces, calculémosla. ¿Y cómo la vamos a calcular? Recordando siempre que podemos aplicar teorema del seno, teorema del coseno. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendremos que nuestra fuerza F1, ¿cierto? Nuestra fuerza F1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual. Entonces, F1, teorema del seno, va a ser sobre el seno de 105, va a ser igual a ¿quién? A cualquiera de las dos componentes. Recuerden que esta componente FB está también acá, es la misma. Entonces, ¿qué podríamos decir? De que sería nuestra componente FB sobre el ángulo D, o sobre el seno de 30 grados. De manera similar, podríamos decir que nuestra F1 sobre el seno de 105, ¿cierto? Tendrá que ser igual a ¿quién? A la componente FU, ¿cierto? Que es la que está acá, con respecto a su ángulo beta. Entonces, acá tendríamos seno de beta, que es de 45. Entonces, rápidamente calculemos cada una de ellas. Entonces, en este caso, nuestra componente FV, ¿cuánto nos daría? Entonces, F1, 250 por el seno de 30 y todo ello, seno de 105. Ello nos daría, un momento, 250 por el seno de 30 sobre el seno de 105. Daría entonces 129, vamos a ver, 129.41 aproximadamente unidades newtons. Y ya de acá pues podemos sacar que nuestra FU ¿cuánto nos valdría? Lo mismo, 250 por el seno de 45 sobre el seno de 105. Entonces nos da 183, nos daría 183,01. Entonces acá lo colocamos rápidamente, 183,01 newtons. De forma similar, entonces, ¿qué tenemos? Para la fuerza F2 tenemos algo muy similar, paralela a V, ¿cierto? Paralela a V, entonces, paralela a V que pase por U, y paralela a U que toque o que pase por V. Entonces puede ser esta, o bien puede ser esta que está acá. ¿Qué tendremos entonces? Entonces lo que ya sabemos, de que aquí tendremos una determinada componente, ¿cierto? Una determinada componente que será ¿qué? La componente U de la fuerza 2, y acá tendremos, ¿cierto? La componente V de la fuerza 2. Bueno, perdón, voy a colocarla aquí que se vea fuerza 2V. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que empezar a calcular los ángulos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué sucede? Acá tenemos, como ya nos dicen, aquí tenemos nuestros
30 grados perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? De que cuánto se forma, qué ángulo hay entre este y este. Entonces acá, vamos a ver si lo podemos colocar de otro color. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en este, ¿cuánto hay? Si hemos dicho de que de aquí a aquí hay 105, ¿cuánto habrá de acá hasta acá? Pues habrá 180 menos 105. ¿Eso cuánto nos da? Exactamente, nos da 75. Entonces, por la misma forma, por la misma razón, tendremos acá los 75. De forma similar, ¿qué pasa si yo tengo acá un ángulo que llamaremos alfa? Entonces, el ángulo alfa, ¿cierto? ¿A qué tiene que ser igual? Ese ángulo alfa tiene que ser igual ¿a quién? A los 180 menos los 75 menos los 30. ¿Y eso cuánto nos da? Nos daría 75, ¿cierto? 180 menos 30 menos 75 nos da efectivamente 75. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos pues es que podemos decir nuevamente por el teorema del seno, ¿de qué? De que la fuerza 2, ¿cierto? Toda esta fuerza 2, toda esta fuerza que está aquí, la fuerza 2, es al seno de 75 como ¿quién? Como por ejemplo la fuerza o la componente U de la fuerza 2, componente fuerza U de la fuerza 2, ¿cierto? Componente U de la fuerza 2 sobre el seno de alfa. Alfa pues ya sabemos que vale 75, entonces coloquémoslo acá, ¿cierto? Y de forma similar, ¿cierto? Podemos decir entonces que la fuerza 2 sobre el seno de 75 será igual ¿a quién? A la componente V de la fuerza 2 sobre el seno, en este caso también de 75. Entonces recordémosla, es esta que, perdón, seno de 30. Es esta que está acá, ¿cierto? Que es la componente V. Entonces aquí teníamos seno de 30. Entonces rápidamente calculamos nuestra componente FU2, ¿cierto? Y nuestra componente FV2, ¿cuánto nos daría? Entonces tendríamos 150 por el seno de 75 sobre el seno de 75, pues nos dará efectivamente los 150, es decir, no va a cambiar porque los ángulos son iguales. Entonces 150 newtons. Y V2, entonces tendríamos 150 por el seno de 30, todo ello sobre el seno de 75. Entonces ello nos da 77,64. Entonces acá 77,645. Listo. Y finalmente, determine o calcule la fuerza resultante a la suma de estas dos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos empezar a calcular, por ejemplo, gráficamente cómo nos quedaría. Pues gráficamente, ¿qué tenemos que hacer? Ley del paralelogramo, pero únicamente para F1, o sea, únicamente para F1 y para F2. Entonces, para no liarnos tanto con los cálculos y eso, o con la parte gráfica, pues simplemente gráficamente nos quedaría algo como esto. Entonces trazo una paralela a F1, ¿cierto? Que es la que estoy marcando acá. Y trazo, espera, voy a pasarla toda, listo. Y una paralela a F2 que contenga. Entonces donde termine esta, es decir acá, en torno a este punto y en torno más o menos a esta línea, tendremos ¿quién? El vector fuerza resultante. Entonces lo que sabemos es que el vector fuerza resultante, o la fuerza resultante es simplemente la fuerza 1 más la fuerza 2, pero ello en torno a los ejes U, V. De forma que yo puedo decir que la componente U de la fuerza será igual ¿a quién? A la suma de sus respectivas componentes. Entonces tendríamos simplemente que Fu menos, porque va en contra, vean que este va a favor, este va en contra, menos Fu2, ¿cierto? Y a ver cuánto nos daría. Entonces sería simplemente 183.01 menos 77,645, eso nos da 105, entonces 105.365 newtons. Y finalmente la componente V, pues ¿qué será? Si tengo esta y esta, van para el mismo lado, o sea, se pueden sumar directamente. Entonces la forma de sumarlas, ¿cómo nos quedaría? Entonces sería la componente FV más la componente FV2, ¿cierto? ¿Y cómo nos quedaría? Pues 129.41 más 150. Entonces daría 279. Entonces acá nos daría 279.41 Entonces aquí tenemos ya como tal la expresión de nuestra fuerza resultante a estas dos. Y con eso pues terminaríamos entonces el ejercicio establecido hasta acá.